La doctora Graciela Fait es una de las voces más reconocidas en el país en el abordaje de la ley en relación al trato con los animales. A su vez también es directora del Instituto de Derecho Animal dentro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Con ella hablamos. La leí en la previa y para empezar a hablar, me parece que hay cuestiones mucho más de fondo respecto a la ley que son los valores de una cultura, doctora, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ¿qué es lo que se traduce, Ezequiel, en el mundo real? Se traduce quiénes somos, lo que creemos, lo que pensamos. Y de alguna manera somos prisioneros del pasado. Muchas veces decimos, para que algo cambie es tan difícil, lleva tanto tiempo, porque en realidad estamos hablando de nuestra experiencia personal. Bien, le voy tirando algunas preguntas porque esta es la dinámica del Instagram respecto a las consultas que ingresan. Con respecto al derecho de los animales a lo largo de la historia, ¿fueron cambiando los paradigmas? Sí, fueron cambiando menos de lo que quisiéramos que cambien. Han ido cambiando levemente, de una manera quizás hasta irónica, diría yo, ¿no? Fíjense que toda la legislación europea sobre los animales es una legislación que nosotros llamamos bienestarista. Después les voy a explicar lo que es el bienestarismo, porque además estas técnicas de alguna manera perversas, entre comillas, de tergiversar el lenguaje, de que las cosas no sean lo que parecen ser, es algo que también nos confunde mucho, ¿no? Por eso vamos a hablar del bienestarismo. Pero un gran cambio, por ejemplo, en la legislación, sin irnos a épocas remotas, un gran cambio en la legislación bienestarista europea, que se basa en realidad en el antropocentrismo, los animales a nuestro servicio, es toda una legislación de animales de consumo. Hubo en un momento, no hace demasiados años, una reacción muy fuerte en Europa, porque los animales eran trasladados vivos larguísimas distancias y la gente veía el sufrimiento de esos animales. Y empezó un movimiento pidiendo que eso se modificara. Y se hizo. Los tratados de la Comunidad Europea fueron modificando alguna legislación, pero de una manera muy curiosa, porque dicen, sí, es cierto, no hay que trasladarlos demasiado apretados, por ejemplo, porque se arruina la carne. Es una trampa, obviamente, ¿sí? Vamos a cuidarlos, pero siempre en beneficio del ser humano. Entonces, hasta ahora los cambios que han habido han sido en esa dirección, siempre en beneficio nuestro. Animales de consumo mejor tratados para ser un mejor consumo de mejor calidad para el ser humano. Animales en laboratorios que mueren por millones y se justifica por el ser humano. ¿La religión, doctora, influye aquí en el trato de los animales? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Claro que influye, por supuesto. Primero nos han engañado. Bueno, esa es la función, y perdónenme que sea tan cruda, pero es la función de las religiones, del dogma. Es eso, algo que no se discute porque de esa manera nos pueden conducir más fácilmente. Cuando las religiones, estas religiones paternalistas, donde además no hay mujeres, no hay esposas, no hay hijas, no existe la mujer más como la serpiente y el demonio, ¿no? La verdad es que me parece asombroso que sigamos estas religiones a esta altura del mundo, ¿no? Sin cuestionarlo, sobre todo, volvemos a lo mismo, ¿no? Estas religiones nos han convencido de que somos la cúspide de la creación, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Imagínense ustedes, con ese concepto, ¿a dónde quedan los animales? No humanos, los otros animales. Yo ni siquiera hablaría de animales no humanos, que es un término en realidad que empiezo a usar
hace unos cuantos años Tom Reagan, un filósofo inglés, americano, porque volvemos a hablar por la contraria y poniéndonos nosotros como centro. Cuando decimos animales no humanos, es en referencia a nosotros, que somos los humanos, ¿verdad? Entonces podemos hablar de los otros animales. Pero vos me preguntabas algo específico de las religiones. Sí, las religiones y siguen discutiendo hasta hoy todavía si los animales tienen, si los otros animales tienen o no alma. Pero fíjense qué curioso. ¿Por qué necesitamos cosificar a un ser vivo? Porque necesitamos usarlo. Y además hay una palabrita, Ezequiel, que está destruyendo al mundo. Una palabra. Es la palabra recurso. Nos han hecho creer que el planeta es un recurso para los seres humanos. Bueno, veo que tenés preguntas, con lo cual acá. Hay más preguntas. Quería ir al tema de la ley, la 14346, la penal que fue sancionada ya por el año 54. Fue una norma que fue un hito en el derecho argentino y latinoamericano, ¿no? ¿Qué pasó con eso, con todas las luchas que vinieron después y esta ley que se debiera ir adaptando a los tiempos? Sí. Bueno, esa ley sí fue precursora en su momento, como lo fue antes la ley Sarmiento. Esta es una ley de Benítez en la época de Perón, ¿sale? Es una ley en su momento precursora. Pero ¿qué pasa? Las sociedades van cambiando, los delitos van cambiando. Es una ley, por supuesto, utilitaria, es una ley donde el animal está cosificado. En todo caso, el máximo derecho que tiene es a no ser enormemente maltratado. Un poco maltratado está bien, ¿sí? El animal, el sujeto de derecho, es un animal con derechos que no son los mismos nuestros, son sus derechos específicos a un hábitat determinado, ¿sí? Los derechos de su especie, personas físicas no humanas sujetos de derecho. Y ahí tenemos una verdadera revolución, de la cual hablaremos la próxima vez.